Principalmente voy a mencionar dos. Bueno, voy a hacer la introducción la plática que va a dar Gina. Principalmente el tema social. En esta época existía un tema de consumismo, la gente se estaba apartando de la iglesia y el objetivo del Concilio Vaticano II es renovar. Pues, el concilio, los obispos se dan cuenta de qué es lo que está pasando socialmente y deciden actuar. ¿Alguien sabe qué es un concilio? ¿O qué significa un concilio? Digo, no sé, o sea, ahorita pensando no sé, no sabría decir la diferencia entre un concilio y un sínodo, a menos que son reuniones de obispos, donde se tratan temas como doctrinales, ¿no? Se establecen dogmas. Exacto. Tú dijiste algo muy importante, se establecen dogmas. Aquí la recepción del concilio va a ser interesante porque va a haber personas que lo van a acoger como gustosamente y hay personas que no. Va a haber personas que van a reaccionar. Y van a reaccionar principalmente porque efectivamente es una asamblea de obispos para apreciar doctrina. Entonces, para muchos de ellos, el Concilio Vaticano II no cambió ninguna doctrina, ni ningún dogma. Y entonces ellos dicen, únicamente lo que pasó fue que se propusieron ciertas maneras de seguir lo mismo, de practicar lo mismo. Entonces, ellos van a reaccionar en contra. Gina les va a explicar un poco, sin entrar mucho en materia de los documentos que se elaboraron en este concilio y también cuáles fueron las malinterpretaciones de este concilio, ¿no? Hubo personas que lo interpretaron de una manera como muy radical, ¿no? Pusieron rock en las iglesias, empezaron a dar misas con guitarras eléctricas y tal, y así, entonces como que hubo de todo en esto. Y finalmente vamos a hablar Gina va a hablar de las conclusiones a las que se llegaron en este concilio. Entonces le doy la palabra a Gina. Yo tengo una pregunta. Sí. Ahorita que preguntas qué era un concilio, él dijo que podría ser, no sabes si era igual que un sínodo. ¿Cuál es la diferencia entre un concilio y un sínodo? ¿Ya me echas? Échame el dedo, a ver. Aquí la dejamos aquí. Ya. Vale, Okay. El concilio va a ser una asamblea de obispos que va a cambiar la doctrina, mientras que el sínodo puede ser simplemente una reunión para revisar. Entonces, de hecho, los obispos se ven, creo que es cada 2 años, hacen un sínodo de obispos, y no son todos los obispos, simplemente es un grupo de obispos que se reúne a discutir algún tema, y por lo general de esos sínodos salen las exhortaciones apostólicas, que por ejemplo la última, Amoris Laetitia, que es la que fue conclusión del sínodo sobre la familia, por ejemplo, ¿no? En este caso se le llama Concilio Ecuménico Vaticano II porque quería que toda la iglesia fuera representada ahí. Se llamó a obispos de todo el mundo y como oyentes había ortodoxos, había laicos, digamos que trataron de hacerlo lo más global posible. Fue el concilio número 21 de la iglesia. Transcurrió de 62 a 65, fue convocado por Juan XXIII y concluido por Pablo VI. ¿Qué estaba pasando en los 50? ¿Tenemos historiadores aquí? ¿Qué piensan cuando les digo 50? Finales de los 50. Es época de posguerra. ¿Eso qué significa? La Guerra Fría. Estamos en Guerra Fría. Entonces, por un lado tenemos a la gente con miedo que haya otra guerra y pues están a punto de salir los hippies también, ¿no? El amor y paz, no hay que pelearnos, todos tranquilos, porque pues después de 2 guerras mundiales ya tenemos, o sea, todos estaban así, queremos paz, queremos paz. Al mismo tiempo estaban saliendo los movimientos antisistema, los movimientos estudiantiles, el feminismo, todos los movimientos revolucionarios. Y también estamos empezando la sociedad de consumo.
ya terminó la guerra, vamos a tener muchas cosas, y hasta la fecha los baby boomers, los que nacieron en esta época, son la generación más consumista que hemos tenido, hasta la fecha. Y como ahorita ya están siendo mayores, por eso en las revistas están teniendo anuncios de puras viejitas promocionando joyas, porque es a la generación a la que le tiran se les quedó el consumo. Y en cuanto a la iglesia, pues había paz. Se podría decir que había paz, pero empezaba a generarse cierta inestabilidad, y de eso hablaremos después. En esta foto podemos ver a Pío XII cuando los papas todavía usaban corona. Es la tiara papal, ya no se usa, ahorita usan la mitra de obispos. Ahí tenemos a Juan XXIII. Escogieron a Juan XXIII como un papa de transición, querían que se muriera pronto. Así como, vamos a escogerlo viejito, ya, y en lo que pensamos que queremos para la iglesia, escogen a Juan XXIII. Y que a los 3 meses de escogerlo papa, convoca al concilio. Y sin avisarle a nadie le avisó, fue así como de, ay, hola, el Espíritu Santo me inspira a convocar un concilio y pues vamos a hacer sugerencias de temas. Ustedes fueron en Cedros, tú fuiste en Cedros. ¿Qué pasa en las asambleas de Cedros cuando a los alumnos les dicen que hagan sugerencias? Por lo general, que sea mixta la escuela. Y pues puras puntadas, ¿no? Bueno, básicamente se abrió un tiempo de 2 años de puntadas. Se escribió a todos los obispos, a todas las universidades católicas, vengan a dar sugerencias. Y pues se fue haciendo una más o menos clarificación de, bueno, ¿qué queremos con este concilio? Y ya, salieron estos objetivos: purificar y fortalecer la iglesia, que se mire a sí misma para vitalizarse, que dé nuevas luces al mundo y que los laicos sean conscientes de su responsabilidad. Ahí se empieza a ver un poquito hacia dónde va a ir el concilio. El concilio va a ser sobre la iglesia. No tenemos ninguna herejía, no tenemos ningún problema doctrinal, ya tenemos muy claro pues que creemos en la Santísima Trinidad, ya sabemos cuáles son los sacramentos, ya no tenemos dudas. Lutero pues la tuvimos hace 500 años, pero la iglesia estaba muy atrincherada, muy en modo de defensa, ¿me explico? Como de no, tú estás mal, tú también, tú también, tú también, tú también, y estaba ella como en una posición de defensa, como de autoprotección, y eso la iba envejeciendo, la iba momificando, digamos. Entonces teníamos que hacer algo para revitalizarla. Dice Juan XXIII, no somos terrenales, pero no nos deslindamos del mundo. Y surgió la palabra ayornamento. ¿La han escuchado respecto al concilio? Es una palabra en italiano que significa ponerse al día. La iglesia tiene que ponerse al día. Entonces, Pablo VI, como dijimos, Juan XXIII era de transición y efectivamente murió antes de concluir el concilio. O sea que realmente iba a durar poquito, pero levantó el concilio antes de morir. Entonces Pablo VI, que es este de aquí, señaló 4 metas cuando él tomó la batuta del concilio: profundizar la naturaleza de la iglesia, renovar internamente a la iglesia, reunirnos con los cristianos separados y dialogar con el mundo. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? Mira, yo tengo una pregunta. Ajá. Esto que decías de los 60s, ¿no? Los movimientos hippies, así. También hubo esos movimientos dentro de la iglesia. Sí, empezó a haber estos como rebeldes. Sí. En los seminarios comenzó a haber esto, y de hecho ya se estaba empezando a gestar en el concilio. Entonces, en el concilio de hecho había tendencias, como en todo, no debería ser, pero había. La mayoría de los obispos estaban a favor de esta frase, ayornamiento, y aproximadamente eran unos 2000. De esos 2000, 250 no estaban a favor del ayornamiento, porque dijeron, a ver, si yo le abro la puerta de mi casa a quien sea, pues está padre, soy muy abierto, pero también me pueden hacer algo. O sea, si la iglesia se abre y empieza con este asunto de dialogar, de renovarse, se arriesga a perder su identidad.
Entonces, al mismo tiempo que estaban los conservadores diciendo, ¿sabes qué? Esto me huele para acabar mal, estaban los que decían, sí, por fin, sacerdocio femenino y bautismo de perros y... Bueno, no bautismo de perros, perdón. Bueno, tal vez ahorita habría alguno que sí. Pero sí, había obviamente los que decían, ya, es el momento, la iglesia se va a hacer una con el mundo, lo cual no va de acuerdo a la esencia de la iglesia. Nosotros no, bueno, yo me llamo a mí misma católica, ¿no? Lo soy, no sé si ustedes, ¿cuántos aquí son católicos? Okay, nada más era por saber. Pues no estamos para mezclarnos con el mundo de esa manera al grado de perder la identidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que el concilio dice, bueno, no vamos a cambiar ningún dogma, tranquilos, todo va a seguir igual, simplemente vamos a hacer una reflexión pastoral, es decir, cómo vamos a relacionarnos con la gente. Llevábamos ya siglos con, no, tú estás mal, el protestantismo está mal, el modernismo está mal y el comunismo está mal, ya todo lo teníamos pero bien condenado. Y el Vaticano II no levanta las condenas, no dice de pronto, todo está bien, simplemente es, vamos a tranquilizarnos y vamos a empezar a dialogar. Y entonces tenemos 16 documentos del concilio, 4 constituciones, 3 declaraciones y 9 decretos. Las constituciones son las más largas y las otras son nada más como pequeñas aclaraciones sobre los obispos, sobre el diálogo con gente de otra religión y son así como cortitos. Y los 4 más grandes son Lumen Gentium, sobre la iglesia, es decir, quiénes somos. Dei Verbum, sobre la revelación divina, cuál es nuestro cimiento, en qué creemos. Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia. Liturgia significa todo lo que sea rito, todo lo que sea un ritual en la iglesia es liturgia. No es solo la misa, son todos los sacramentos. Y por ejemplo en los conventos cuando se reúnen a rezar la liturgia de las horas que habíamos hablado en el de Edad Media, el rezo de la liturgia de las horas, todos esos eventos solemnes de la iglesia, pues los tratan en Sacrosanctum Concilium, es cómo celebramos esto que creemos. Y finalmente, Gaudium et Spes, sobre la iglesia en el mundo actual, que es, bueno, ya sabemos quiénes somos, ya sabemos en qué creemos, ya sabemos cómo debemos celebrar esto, y ahora cómo vamos a salir al mundo. Hubo una página en Facebook que duró 1 año y nunca nadie supo quién era quien estaba detrás de esa página, o al menos yo no lo supe, y lo he estado tratando de investigar por 2 años y sigo sin encontrarlo, que se llamaba El Católico Agrio, que fue como una respuesta a la del Viejón Agrio y todas las páginas agrias de Facebook que se puedan imaginar. Y él puso esta frase: el 99% de personas que mencionan al Concilio Vaticano II para justificar sus errores jamás lo han leído. Es una frase fuerte y lo pongo porque pues yo era de ese 99% que justificaba errores sin haberlo leído. Entonces esa frase me llegó mucho en su momento. Les voy a poner nada más el índice de Lumen Gentium para que lo vean, los temas que se tocan. El misterio de la Iglesia, el pueblo de Dios, la constitución jerárquica de la Iglesia y en particular del episcopado, o sea, obispos, laicos, o sea, nosotros, universal vocación a la santidad en la Iglesia, los religiosos, el índole, bueno, palabras difíciles, índole escatológica de la Iglesia peregrinante y su unión con la Iglesia celestial, y la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Lo interesante de Lumen Gentium es que toca un capítulo entero sobre los laicos y un capítulo entero sobre la universal vocación a la santidad en la Iglesia. No es nada nuevo, pero a veces se nos olvida que todos estamos llamados al mismo heroísmo que los santos. O sea, todos tenemos ese llamado y todos tenemos dones particulares, es decir, el sacerdote tiene sus cosas, pero tú laico tienes algo. Los solteros, los casados, cada uno tiene lo suyo. Unos están para enseñar, otros están para predicar, y no es lo mismo. Entonces, el que hubiera un documento que se dirigiera a todo el pueblo, si se fijan, abarca de todo. Habla de los obispos, de los laicos y toca también la vida religiosa.
Pero si se fijan, después del tema de los laicos, universal vocación a la santidad. Les puse ahí una foto de Yana. Luego aquí en el Opus Dei le hacen mucha promoción a Yana. Es una santa que tenemos del siglo XX, es mamá. Entonces me pareció interesante cómo se promueve la santidad actualmente entre los laicos, se le dio más fuerza a eso. Es decir, no necesitas tener sotana o hábito para aspirar a la altura de los santos. Y entonces, por ejemplo, un cachito de Lumen Gentium. Todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y esta santidad suscita un nivel de vida más humano, incluso en la sociedad terrena. Es decir, el santo va a procurar que el mundo sea mejor, va a trabajar porque el mundo esté mejor. Y dice, así la santidad, hasta abajo, la santidad del pueblo de Dios producirá abundantes frutos, como brillantemente lo demuestra la historia de la Iglesia con la vida de tantos santos. Siguiente, Dei Verbum. Dei Verbum es el latín para palabra de Dios. El otro era Luz del Mundo, Lumen Gentium. Los títulos están en la 15, me había olvidado decirles. Y aquí vamos a hablar de la revelación. La revelación, la transmisión de la revelación, la inspiración divina de la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Esto vale la pena aclararlo porque, no sé si recuerden, Lutero, ¿qué consideraba eso de la Biblia? ¿Lo sabe? ¿Lo mencionaste? No, creo que no. ¿Qué opinaba Lutero de la Biblia? ¿No? No, pero de hecho, bueno, era rápido, simplemente que se podía leer, interpretar literalmente, y se le cortaban algunos libros, se quitaron algunos libros de la Biblia porque no tenían nada que ver, según él. Bien. Tenemos la palabra revelación. Para los protestantes, revelación. Para los protestantes tenemos la Biblia. Y la Biblia es la única fuente por la que Dios nos ha hablado. Lo que está en la Biblia y ya. Por eso tú puedes tener tu Biblia, leerla, interpretarla, tienes todo lo que necesitas. Pero para la Iglesia tenemos primero la tradición y después la Biblia. Es decir, no tenemos solamente la Biblia, sino también la tradición de donde salió la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos cayó del cielo. Bueno, a los mormones sí les cayó su libro del cielo, pero a los católicos no nos cayó la Biblia del cielo. Entonces, la predicación apostólica, que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados, es decir, en particular la tenemos en la Biblia, pero no es el único, debía conservarse hasta el fin de los tiempos. Ahora bien, lo que enseñaron los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. Entonces, si a tu vecina se le aparece la Virgen, ¿estás obligado a creerlo? Pues no, en realidad no. Con que tú sigas la Biblia y seas fiel a la tradición, al mensaje de los apóstoles, ya con eso tienes todo lo necesario para ser santo. Todo lo que venga después, que si se apareció la Virgen de Guadalupe, que si, les digo, videntes, mensajes, devociones, todo eso debe ayudar a que se sea más fiel a la revelación divina, pero no es obligatorio. Esta tradición deriva de los apóstoles y progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Es decir, la Iglesia tiende constantemente a la plenitud de la verdad. Ya, esto puede ver. Les estoy haciendo esto nada más para que lo vayan conociendo, porque después de esta clase van a saber más que el 90% de los católicos sobre el tema. Entonces, es importante que lo toquemos porque ustedes me van a decir lo que vayamos a ver después, si va de acuerdo a lo que estamos leyendo ahorita. Y aquí tenemos el pasaje. Es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Que se hagan traducciones, bla, 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 ¿no? Aquí tenemos todo el llamado a que se haga más difusión de la Biblia, que también no es que estuviera prohibido, porque lo estuve investigando,
No es que lo tuviéramos prohibido, pero como que nunca se puede hacer suficiente insistencia en esto porque los laicos no hacíamos mucho caso, no todos leíamos la Biblia y pues también estamos en una época en la que no había mucha alfabetización antes de esto, ¿no? Ya estamos en el siglo XX, vamos a darle Biblia a la gente. Sacrosanctum Concilium, esta es la polémica. Esta es la polémica y personalmente es mi favorita. Es el documento para mí más bonito del concilio porque va a hablar de cómo reformar y fomentar la liturgia. ¿Qué habíamos quedado que era la liturgia? Los ritos. Todos los ritos. Entonces, tú no puedes llegar y cambiar la misa nada más porque sí. Tienes que tener ciertos principios, ciertas directrices. Entonces, primero, hay que recordar en el A, la importancia de la liturgia. La misa no es cualquier cosa, hay que valorarla por lo que es. Hay que promover la educación litúrgica. De los católicos aquí, ¿en sus parroquias les han dado alguna vez un curso de liturgia? ¿Les han explicado qué significa la misa? ¿Les han explicado por qué se hacen las cosas como se hacen? Ya tenemos 50 años de este documento y no se ha hecho, y no se hace. Bueno, no generalizo, en mi parroquia sí, en la que estaba antes, sí, pero en general esto no ha llegado a nosotros. Formación de profesores de liturgia, formación litúrgica del clero, vida litúrgica en los seminarios e institutos religiosos, vida litúrgica de los sacerdotes, formación del pueblo. Y finalmente, ya teniendo la idea de qué significa para nosotros, y ya que estamos bien preparados todos, ahora sí, reforma de la Sagrada Liturgia. Solo la jerarquía puede introducir cambios en la liturgia. ¿Quién de ustedes ha estado en una misa donde el padre cambia algo del rito y ustedes se dan cuenta? ¿Tú? Tú también. Y miren, aquí dice solo la jerarquía, o sea, solo los obispos. Solo los obispos y no arbitrariamente. Tenía que hacerse una consulta, tenía que escribirse un nuevo misal y sin embargo, mande. Pero por ejemplo, ¿qué cambios? O sea, ¿a qué cambios se refiere? ¿O qué cambios? Cambios breves en la oración universal, en la presentación de las ofrendas, ese tipo de cosas. Ay, cualquier cosita, mira, ejemplo, a mí me tocó un sacerdote. Este evangelio está muy largo, vamos a leer un párrafo y un párrafo, ¿no? O un sacerdote que muy incluyente en la consagración dijo, y estaba Jesús con sus discípulos y discípulas, ¿no? Que por querer sonar incluyente, termina diciendo algo que no es bíblico. Entonces ahí ya se le fue el tren y perdió el sentido de lo que realmente fue la última cena. Ahorita vamos a ver más ejemplos después de esto. Y finalmente fomento de la vida litúrgica en la diócesis y en la parroquia, y fomento de la acción pastoral litúrgica, que es justamente educar a la gente. Esa es la congregación en donde está mi hermana ahorita, que son españoles. Hablamos de la Eucaristía, de los demás sacramentos y sacramentales, el oficio divino, que es justamente cuando los conventos se reúnen para rezar, el año litúrgico, la música sagrada y el arte y los objetos sagrados. ¿Quién tiene? Los que tengan compu, ¿me pueden buscar el párrafo 54 de Sacrosanctum Concilium? A ver, cuando lo tengas me avisas, yo aquí me sigo. Va a ser sobre el uso del latín, que esa es una de las más, yo creo que es de los más malentendidos puntos del concilio. El latín se olvidó, ya, no más latín, es del diablo, es más, olvídalo, es de viejitas. No, y hasta la fecha me pasa mucho que cuando se propone, oye, ¿y si cantamos algo en latín? ¡Ah! Casi te echan agua bendita. ¡No! ¿Qué te pasa? Si estamos en tiempos nuevos, la iglesia ya no es así. Bueno, ahorita que encuentre el punto. Ya lo tienes. ¿Me lo puedes leer, por favor? Dice lengua vernácula y latín. En las misas celebradas con asistencia del pueblo puede darse lugar debido a la lengua vernácula, principalmente en las lecturas y la oración común, y según las circunstancias del lugar también las partes que correspondan al pueblo, a través del artículo 36 de esta Constitución. Procúrese, sin embargo, que los fieles sean capaces también de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la misa que les corresponde. ¿Quién de ustedes puede recitar o cantar en latín las partes de la misa que le corresponde? Si acaso no. ¿Verdad?
concilio y no se ha podido aplicar esto. Sí dice, dese lugar a la lengua de cada pueblo. ¿Por qué? Porque no todos están catequizados. Entonces tiene que hacerse entendible. Pero tampoco se puede olvidar el latín. A mí me da como tristeza cuando veo misas internacionales y todos los sacerdotes tienen su audífono y su traductor en vivo, porque no celebran en latín ya. Entonces, si tenemos católicos de muchos lados y el sacerdote celebra en latín, ya perdimos esa parte universal del catolicismo, que era que en cualquier parte del mundo yo voy a misa y sé lo que está pasando. Ajá. Pero, o sea, el cambio del latín también se dio, quiero pensar, por hacer más accesible, ¿no? Porque también tú puedes decir, bueno, hay partes en la misa que se deben de seguir en latín, pero si la gente no lo entiende, también, ¿qué finalidad hay, ¿no? O sea, que no se cumple el objetivo, pues. La educación litúrgica. Es que ese es el asunto. En Facebook ayer estaba un señor hablando de la misa antigua y la misa nueva y decía, es que ahora la misa es de cara al público. Y yo le dije, ¿público? ¿Es show? ¿Estás en el teatro? A pesar de que la misa se hizo en español, sigue sin saberse exactamente cuál es tu labor en la misa, o sea, como laico. Les voy a leer un cachito de Sacrosantum Concilium. Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Pone ejemplos de dónde está Jesús, ¿no? Está presente en el bautizo, está presente en la palabra, está presente cuando la iglesia suplica. Y dice, toda celebración litúrgica es acción sagrada por excelencia. No la iguala ninguna otra acción de la iglesia. Si tú te vas a misionar a África, qué bonito, pero la misa es más importante. Si tú atiendes a los pobres, está muy bien y estás llamado a hacerlo, pero la misa es más importante. Dice, en la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial. La misa es, por excelencia, el momento en donde nos acercamos al cielo. O sea, la misa debería ser una experiencia celestial. O sea, yo estoy aquí y digo, así debe ser el cielo, así deberíamos sentirnos en misa, y muchas veces no pasa. La Sagrada Liturgia no adopta toda la actividad de la iglesia, es decir, no estamos nada más para celebrar misas y bautizar, no es lo único que hacemos. Pues para que los hombres puedan llegar a la liturgia es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. ¿Por qué? Porque si alguien no cree ir a misa, pues se queda igual. Entonces, ciertamente, primero tienen que ser llamados a la fe y a la conversión. ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? No obstante, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Si tú quieres ser misionero en África, sacas fuerza de la misa, sacas fuerza de la liturgia. Y ya que evangelizaste en África, los llevas a misa. Y ya que los llevas a misa, salen otra vez. Y así estamos constantemente entrando y saliendo, siendo enviados y llegando a congregarnos otra vez. Siendo enviados y llegando a congregarnos otra vez. Es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo, pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina, para no recibirla en vano. ¿Cuántas veces les ha pasado que van a misa y salen igual? O sea, que salen así, hasta peor, hasta más enojados o hasta más tristes. Por esta razón, los pastores deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente. O sea, no es solo cuidar los gestos, sino que lo entiendan. Más católico hablo. Es que estaba muy bueno, a mí me encantaba. Lee el Concilio Vaticano II, sobre todo la Constitución Sacrosantum Concilium, y luego pregúntate, en serio, ¿la realidad de las misas en mi parroquia es un fiel reflejo de lo que enseña este concilio? Y esta es de Benedicto XVI.
La desacralización de la liturgia es la gran responsable de la crisis que hoy sufre la Iglesia. O sea, cuando haces la misa, cualquier cosa. Y la última, ¿quieren hacer lío? Junten las firmas de un grupo estable de fieles y pídanle a su párroco que celebre una misa según la forma extraordinaria, es decir, en latín, y ya verán el lío que se habla. Les voy a poner un video, ¿sí? Sí. Para que vayamos viendo un poquito esto. Es un resumen que les hice. Los subtítulos no son lo más maravilloso, pero... He told us a thing what was for us a shock. I remember. He told us, be aware, when you will go to Germany, there are some churches, 73, there are some churches where they distribute the Holy Communion in the hand of the people. We went to the next church. The same. Next Sunday we went to the third church. The same situation. And then to the last church, the same situation. And when I remember when we came home from this last church, my mother began to weep. How they make what they make with our Lord, so superficially. We could only to weep, and this profoundly impressed my soul as child already. So the church instinctively in the East and in the West noticed that we have to improve gesture of reverence, improve, and to that the risk that some fragment could fall down will be diminished. And therefore the church, it was an organic development. Ad tamen miram huius sancti luminis claritatem, unam mecum queso, Dei omnipotentis, misericordiam invocate. In the strict liturgy, that means the Mass, the sacraments, Europe and America should not talk of liturgical dance at all, because dance, as known in Europe and North America, is not part of worship. The African is likely to have movement, right, left. It is not a dance. It is a graceful movement to show joy and offering. Now, if you say dance in Europe and in North America, people think of Saturday evening, ballroom dance, one man, one woman. And it is all right as recreation. We have already enough problems. Why banalize more? Why desacralize more? Haven't we already enough confusion? Amen. If you want to admire a dance, you know where to go, but not Mass.
every music has its own setting. We come to Mass for, again, those 4 reasons I mentioned. Does that music mean adoration of God, or praise of God, or asking pardon for our sins and reparation, or begging God for what we need? Recreation is very different. Okay. The maestro who gesticulates and makes a funny movement, and then he finishes, he makes a deep bow, and there's a standing ovation. That's good for theater, but not for Mass. A Dios rogando y con las guitarras atronando. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Alzado en el año 1347, este templo no había vivido nunca nada semejante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Unser Vater. ¿No los traumé mucho? Qué impactante. A ver, qué impactante. Opinen. Ajá. Oye, pero todas estas misas no eran católicas, o todos son católicos. Todos eran. O sea, el padre que estaba tocando con las guitarras eléctricas parecía metalero. ¿Estaba en la catedral? Parecía un concierto de rock, ¿no? O sea, en otro lado, nada más con la palabra, ¿no? O sea, Es que, bueno, yo creo que, bueno, tú Sí. lo comentabas, debemos de conocer un poco más nuestra propia religión, ¿no? Porque de hecho no vamos tan lejos aquí en México, es muy común, sobre todo en el sureste, en Tuxtla, en Tabasco, en Oaxaca, hay partes de que las misas se han adaptado un poco a la cultura indígena, ¿no? Donde hay ciertos bailes, cierta música que se ha, no sé si se ha complementado, pero bueno, ahí tiene un significado muy profundo, ¿no? De las raíces, de nuestros orígenes, tradiciones y demás. Pero creo que sí, digo, es como una línea muy delgada de lo que es lo que puede representar para un grupo o una etnia, a lo que ya, bueno, por ejemplo, aquí, ¿no? Que ya es así como fuera del contexto, ¿no? Exacto. Mis investigadores, ¿me podrían buscar sobre la música en el concilio, el Sacrosantum Concilio? Lo que me encuentren, no tengo el punto, pero ahí hagan una búsqueda. Ajá, allá atrás, ¿qué ibas a comentar? es que la parte del baile a mí me impacta muchísimo porque, de verdad no, independientemente de que en el sur del país sí tienen sus propias religiones, bueno, más bien sus creencias, yo nunca he visto que dentro de una iglesia bailen eso. O sea, una coreografía. A ver, allá atrás. No, pues sí, ¿no? Ajá. Bueno, yo tengo dudas con los, bueno, últimamente se ven muchos videos los de padres de sufrir más que nada, que igual están como, pues haciendo bailes, cosas así, eso también entraría dentro. Pues no, ellos que hagan lo que quieran. Eso sale de la jurisdicción de la iglesia, lo que haga el padre de sufrir. No nos compete a nosotros. Lo que ocurre dentro de la iglesia y sobre todo a cargo de sacerdotes, sí nos compete. Eso sí nos toca a nosotros, ¿no? Aunque obviamente el Concilio Vaticano II quería también llegar a otros cristianos, sobre todo a las iglesias que son un poquito más grandes y antiguas como los ortodoxos, por ejemplo. Pues sí, o sea, con ellos se puede platicar de esto y de hecho de ellos podemos tomar también cómo cuidan ellos sus misas, por ejemplo, con los ortodoxos, ¿no?
Pero si ya más allá, pues ahí es otra cosa. Ajá. Perdón. Nada más rápido, Sí. haciendo respuesta. Cuando vino el Papa Francisco, la misa de Tuxtla de San Cristóbal, hicieron un pequeño bailecito, entonces es como que muy significativo, a lo mejor ahí te puede servir para que, como referencia. Sí, un poquito. Así mínimo, así son unos movimientos nada más que los indígenas hacían para expresarse. Pero culturalmente no lo necesitamos en todos lados. Por ejemplo, España no necesita una misa rockera porque ni es, bueno, o en sí es la música cultural, pero es un país que lleva cuántos siglos de cristianismo, no necesitábamos hacer esto. Sí, ciertamente, ¿encontraron algo? Vamos a ver lo que encontraste. Sí, mirada de la música sagrada. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale de las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria e integral de la liturgia solemne. En efecto, el canto sagrado ha sido ensalzado tanto por la Sagrada Escritura como por los santos padres, los hermanos pontífices, los cuales en los últimos tiempos, empezando por San Pío X, han expuesto con mayor precisión la función ministerial de la música sacra y el servicio divino. La música sacra, por consiguiente, será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo la mayor solemnidad, los ritos sagrados. Además, la Iglesia prueba y admite en el culto divino todas las formas de arte auténtico que estén adornadas de las debidas cualidades. O sea, exacto, y que sirvan al culto, ¿no? Por ejemplo, lo que vieron al final de la dinámica de los globos, ¿no? Las luces de antro. En un salón de fiestas. Sí. Supongamos al padre rockero. ¿Qué le pasó? El padre rockero tiene permiso de su obispo, porque yo creo que el obispo no ha leído ese cruzado. Lo que se puede hacer, y estamos, bueno, es como la lucha de la Iglesia y de los papas y del Vaticano, es que se aplique correctamente, se presente un concilio y pues con mucha delicadeza quizá tratar de ir formando más a los sacerdotes, porque mucho de esto viene de los seminarios, o sea que no se está formando debidamente a los sacerdotes. Ahorita vamos a ver por qué, ahorita seguimos en los documentos del concilio, ahorita que veamos, Siguiendo la pregunta de Rafa, un poquito cómo se canalizó esto, porque claramente no creo que sea una burla, sino que hay una necesidad también como de llegar a más personas, pues, o sea, porque si la misa sigue siendo rigurosa, la gente simple y sencillamente no viene, ¿no? Entonces, yo creo que la finalidad, ¿no? O sea, ¿cómo se canalizó eso? Vamos a terminar con el último documento de Vaticano II y entramos allá a la fase de posconcilio y solucionamos estas dudas, ¿va? Gaudium et Spes, alegría y esperanza. Ya es el último, ya nos vamos a la parte chistosa del posconcilio. Gaudium et Spes es muy bonita porque hacen como un repaso de qué cree la Iglesia sobre el ser humano, ¿no? Ya sé, lo estoy mandando al infierno desde hace 3 siglos, pero vamos a ver, vamos a ver qué enseña, ¿no? Y entonces tenemos la primera parte y los temas son bien padres, la verdad es que también es un documento muy bonito. La dignidad de la persona humana, el hombre imagen de Dios, la dignidad de la inteligencia, la verdad y sabiduría, la conciencia moral, la libertad, la muerte, el ateísmo. Después entramos en comunidad humana, interdependencia entre persona y sociedad, promoción del bien común, actividad humana en el mundo, misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo, relación entre la Iglesia y el mundo, ayuda que la Iglesia procura prestar a cada hombre a la sociedad, ayuda que la Iglesia recibe. Entonces aquí ya estamos como que, ya que pasamos la parte de reforma litúrgica, pues vamos a ver qué vamos a hacer fuera de misa. Ya fuimos a misa, ¿qué vamos a hacer ahora que salgamos? Y tiene una segunda parte, Gaudium et Spes, donde habla específicamente de matrimonio y familia, progreso cultural, vida económico-social, la vida en la comunidad política y fomento de la paz y promoción de la comunidad de los pueblos. Conclusión, diálogo entre los hombres, edificación del mundo y orientación de este a Dios. Entonces, si quieren saber lo que la Iglesia hace por el mundo, o lo que deberíamos estar haciendo por el mundo, Gaudium et Spes. Es un buen punto de partida para saber qué nos corresponde hacer. Obviamente no puedo revisar todo el documento,
Les escogí un cachito sobre la dignidad humana. Jesús es imagen de Dios invisible, es también el hombre perfecto. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todos nosotros, excepto en el pecado. Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. De todos estamos llamados a llegar a Dios. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de solo Dios conocida se asocien a este misterio pascual. Es decir, aunque fulanito no crea lo mismo que yo, vale, en función de que Jesús vino por todos y Jesús nos ama a todos. Entonces ya estamos como aclarando un poquito más. Aquí no es nada nuevo, ya lo sabíamos, pero sí necesitábamos recordarlo, porque de tanto condenar a veces se nos olvida la dignidad que hay detrás de cada persona. Y entonces, ya es un poquito de... Es necesario que se facilite al hombre todo lo que éste necesita para vivir una vida verdaderamente humana, bla, 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 lo seguimos, y aquí dice: quienes sienten u obran de modo distinto al nuestro en materia social, política e incluso religiosa, deben ser también objeto de nuestro respeto y amor. Esta caridad y esta benignidad en modo alguno deben convertirse en indiferencia entre la verdad y el bien. Es decir, hermano satánico, te respeto y te amo, pero tampoco soy indiferente, ¿no? Más aún, la propia caridad exige el anuncio a todos los hombres de la verdad saludable. Pero es necesario distinguir entre el error, que siempre debe ser rechazado, y el hombre que yerra, el cual conserva la dignidad de la persona, incluso cuando está desviado por ideas falsas o insuficientes en materia religiosa. O sea, no estamos condenando todo parejo, ¿no? La persona no merece nuestro odio ni nada, ¿no? Simplemente es explicar, ¿no? Anunciar la verdad saludable, es decir, aquello en lo que yo creo, y no estoy renunciando a mi identidad. Si yo me voy a hablar con un judío, con un ateo, o simplemente salgo al mundo a predicar, no estoy yo negando mi identidad católica, simplemente estoy respetando y amando a los demás. Muy básico, ¿no? Bueno, ya esto como que sí más o menos lo hemos entendido en la iglesia. Y surgió la frase de nueva evangelización: nueva en su ardor, sus métodos, su expresión, pero vieja en su contenido. Es decir, no te voy a cambiar el evangelio, no te voy a decir que Jesús aceptaba cualquier abominación que Jesús mismo condenaba, ¿no? No significa que Jesús ya no va a echar del templo a los que andaban vendiendo. El mensaje sigue igual, lo que cambia son los métodos. Otro, la sana doctrina no es difícil de aceptar, el problema es que te acostumbraron a una fe de papilla y cuando te dan alimento sólido te atoras. Esa fue como la más agria del católico agrio, porque muchas veces cuando lees el Concilio Vaticano II estabas esperando, ¿y a qué hora van a hablar de las misas roqueras? ¿O a qué hora van a permitir cualquier cosa? Y es que el problema es eso, como que estamos muy acostumbrados a una fe muy superficialona, y por eso tenemos que estar haciendo misas roqueras. ¿No? Jesús nos mandó a evangelizar al mundo, no mundanizar el evangelio, no mezclar, por favor. Y muchos dicen practicar el ecumenismo cuando en realidad solo practican el relativismo y el sincretismo. Palabras difíciles. El ecumenismo es el diálogo con cristianos que no sean católicos. Los Padres de Sufrir, por ejemplo. Muchas veces caemos en este error de que cuando estamos con cristianos es: tú y yo creemos lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, tú estás con un pan Bimbo, ¿no? Pero pues yo también, o sea, yo tengo una hostia y es lo mismo. No, o sea, tampoco. No podemos, como que diluir nuestra fe para hablar con los demás. La fe se mantiene igual. Y bueno, ya. Mensaje del concilio. Se va a hacer mucho énfasis en lo del pueblo que les decía, ¿verdad? La iglesia ya no tanto como obispos y el resto, sino más como un pueblo donde todos participan. Los obispos deben servir, todos participamos en la iglesia, todos tenemos una misión, se rejuvenece y se da cabida a la misericordia. ¿Alguien ubica esta foto? Saliafka. ¿Cuál es?
Sí, es exactamente el que le disparó al Papa Juan Pablo II y el momento en el que va a perdonarlo. La misericordia ahorita está muy mal entendida hacia dos sentidos. Los que dicen, la misericordia es aceptar tal cual es a la persona, dejarla así, tú déjalo. O sea, este esposo le está haciendo infiel a su esposa, acéptalo, quiérelo, todo está bien, no le digas nada, ¿no? Esa es la misericordia que a veces entendemos actualmente. Y la otra misericordia, que es la misericordia del porque te amo, acepta el evangelio, que si no te vas a ir al infierno, ¿no? Ese es como el otro lado. La misericordia debe ser un balance de ambas cosas. Por un lado, acercarse al otro como Jesús. O sea, ¿cómo era Jesús? Se iba a la casa del publicano, se iba a la casa del fariseo, pero no los dejaba igual. Si se fijan en el evangelio, Jesús se acerca, te alcanza donde estás, pero no te deja como estás. Y es lo que la iglesia también tiene que recordar mucho, porque les digo, seguíamos como en modo contrarreforma, o sea, seguíamos atacando a Lutero, seguíamos, no a Lutero, seguíamos condenando con mucha dureza, y les digo, no es que esté mal eso, pero se nos olvida que la misericordia también es llegar al otro. Sí, ahora sí, perdón. No, la pregunta es un poquito, esa gente que por buena voluntad sacaba las guitarras, la batería y así, ¿qué pasó con esa gente? O sea, porque su finalidad era buena, pues, ¿no? O sea, no era vamos a rockear y aparte vamos como a misa, ¿no? Sino era cómo vamos a hacer que esto llegue a más personas. Exactamente, lo que pasa con ellos es el antropocentrismo, o sea, antropo, hombre, centrismo, centro. El hombre es el centro. Las personas que promueven este tipo de cosas en la misa, por lo general lo que están diciendo es que la gente sienta bonito. Yo quiero que la gente tenga un encuentro con Jesús, aunque eso signifique destruir la misa, hacerla pedazos, pero que la gente llore, ¿no? Y podrá ser muy buena intención, pero es insuficiente, porque el chiste sería ir cada vez siendo más alto, llevar a la gente más alto. Pero cuando tú achaparras la misa a tu tamaño, para empezar, ¿cómo vas a saber tú más de misa que 2000 años de historia? Ese es el primer punto. O sea, si ya tenemos una evolución de cómo se ha dado la misa, si tenemos misales desde el siglo II, donde las cosas ya se hacían de esta forma, ¿qué tipo de orgullo debes tener para decir, ¿sabes qué? Yo tengo más razón y yo voy a hacer las cosas así porque yo siento que funciona mejor. Pero como dices, no es mala intención. Lo que pasa es que después del concilio nos volvimos muy centrados en la persona. Les voy a poner otro video. Este no está tan traumático, bueno, más o menos. No está tan peor, no está tan mal. Ya No, el otro era el peor. No te asustes. Tú tranquila. Este está en español, entonces para que escuchemos. Ay, ya los asusté, lo siento. No, pero esta no se Bueno, respira profundamente. Yo defiendo siempre la tesis de que la... Pues mirad, a mí me tocó vivir todo esto. Yo defiendo siempre la tesis de que la crisis actual no viene del concilio. Yo en el Concilio Vaticano II todavía no he encontrado una herejía. Y además tenemos que decir que la inmensa mayoría de los curas tampoco se lo han leído. ¿Quién se ha leído de los sacerdotes de mi diócesis las 4 constituciones del concilio? Pues se contarán con los dedos de la mano. A mi modo de ver, todo viene de la teología de la secularización, que nos llegó por estos autores. Robinson tenía un pequeño libro, Sincero para con Dios, Honest to God. Y resulta que decía Tillich que no podemos dirigirnos a Dios como un ser distinto de nosotros para que nos ayude, que Dios es la profundidad de nuestra existencia. Claro, dejaba la cosa con una ambigüedad terrible, ¿no? Luego estaba Bullmann, que nos decían es un alemanote que ha escrito unos libros gordos así en alemán de exégesis y que ha dejado claro que los milagros de Cristo no son históricos, la resurrección tampoco, la conciencia que Cristo tuvo de ser Dios tampoco. Y era un alemanote que había estudiado la Biblia como nosotros. Y en aquel tiempo, hablo de lo que yo he visto, nosotros teníamos la Biblia, pero no la leíamos. La Iglesia Católica antes del concilio, la Biblia, pues no la leíamos los seminaristas, los profesores tampoco la leían en clase. Y viene un señor que conocía la Biblia mejor que nosotros y nos dice eso y se te viene la fe abajo.
¿Entendido? Se te viene la fe abajo. Y yo vi perder la fe a mis propios profesores. Y en Pamplona tuvimos 140 sacerdotes secularizados. Y esto fue un virus que se fue metiendo, pues porque no podíamos hablar de Dios. Ojo, y la frase era vivir como si Dios no existiese. O sea, no se negaba la existencia de Dios, pero había que prescindir de Dios. Dios es un ser superfluo. Es título de algunos libros de aquella época. Y entonces Dios no fundamenta nuestra vida y en vez de rezar a Dios con las manos abiertas, lo que tenemos que hacer es atender a los pobres con las manos extendidas. Y se dejó a Dios por los pobres. Por ejemplo, pues una comunidad de religiosas que se dedica a formar a chicas cristianamente. De pronto les entra el virus de la secularización. Empiezan a hacer reuniones, se quitan el hábito. Vienen a decir que lo que importa es los pobres. Se van a vivir a pisos con los pobres, con los barrios más pobres y abandonan el convento. Y esas monjas desaparecen del mapa en pocos años. Han desaparecido congregaciones enteras y eso no es por el concilio. Yo repito que en el concilio todavía no encuentro ninguna herejía. Sacaron aquel famoso catecismo holandés que yo leí en holandés y tenía 10 puntos que eran totalmente inaceptables. Y la fe, yo lo sé por experiencia, se puede perder en 4 días. Y no soy pesimista, ¿eh? En Navarra, se puede ganar en menos. En Navarra ya estamos en plan de recuperación. Ojo, en Navarra ya tenemos un clero joven que viste de clerman, que reza, bendito sea Dios. ¿Entendido? Y no soy pesimista en absoluto. Pero yo creo que tenemos que ser objetivos y decir eso, que fue un virus que se comunicaba y que en parte todavía sí. Ahora mientras... No estuvo tan mal. Pero sí habla de algo más fuerte. O sea, no se ve tan aparatoso, pero si lo ves así fríamente, el que los mismos sacerdotes hayan perdido la fe. Y no se refieren, como dijo el sacerdote teólogo, dejar de creer, sino simplemente es, tú sigue haciendo lo bueno, si Dios existe o no, pues da igual, tú haz cosas buenas, pues, ¿qué cimiento vas a tener? Y más si se supone que estás, si eres sacerdote o religiosa, ¿no? Entonces, resultó que el posconcilio no fue tan lindo como lo hubiéramos imaginado, ¿no? O sea, cuando yo les empecé a hablar del Concilio Vaticano II, pues es fácil soñar, ¿no? Y decir, ay, qué bonito, la iglesia se renueva, nos abrimos al mundo y evangelizamos a todos, y la iglesia crece y crecen las vocaciones, y curiosamente no pasó eso. Ya lo vimos un poquito en el video, pero quisiera saber si ustedes tienen alguna teoría de qué pudo haber pasado. Pues desinformación al final. Ok, desinformación. ¿Alguna otra cosa? ¿Hubo algún otro cisma a raíz de ese concilio? Ya lo vamos a ver. Pregunta pendiente. Miren, les voy a leer una homilía de Pablo VI que dio él en el 72, que se volvió muy famosa porque está muy fuerte. Pongan atención. Ahorita no tengo el texto aquí, se los voy a leer. Esta sí está espeluznante. Se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Hay dudas, incertidumbre, problemática, inquietud, insatisfacción, confrontación. Ya no se confía en la iglesia, se confía más en el primer profeta profano que nos viene a hablar desde algún periódico o desde algún movimiento social. Continúa en otra parte. Se creía que después del concilio vendría un día de sol para la historia de la iglesia. Por el contrario, ha venido un día de nubes, de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre, y se siente fatiga en dar la alegría de la fe. Predicamos el ecumenismo y nos alejamos cada vez más de los otros. ¿Cómo ha ocurrido esto? Nos, o sea, el Papa, os confiaremos nuestro pensamiento. Ha habido un poder adverso, digamos su nombre, el demonio. Creemos en algo preternatural venido al mundo precisamente para perturbar, para sofocar los frutos del concilio y para impedir que la iglesia prorrumpiera en el himno de júbilo por tener de nuevo plena conciencia de sí misma. Y es el mismo Papa que estaba abriendo la segunda sesión. ¡Ay, qué bonito el concilio y la iglesia!
Y todavía no teníamos ni 10 años de haber clausurado el concilio y da esta homilía. Benedicto XVI, que le tocaron los 50 años del concilio, explica un poquito más, porque así suena muy confuso, ¿no? Bueno, ¿qué rayos? ¿Por dónde entró el humo o qué, no? Si es cierto, si se supone que el concilio debía llenarnos de fuerza y alegría, ¿por qué vimos lo que vimos en los videos? Y cuenta Benedicto XVI, él estuvo ahí como sacerdote, como secretario, como ayudante de su obispo, como el que le va cargando los libros atrás, algo así. Dice, estaba el concilio de los padres, que era el verdadero concilio, pero estaba también el concilio de los medios de comunicación. Cualquier parecido con la iglesia actual. Era casi un concilio aparte y el mundo percibió el concilio a través de estos, a través de los medios. Así pues, el concilio inmediatamente eficiente que llegó al pueblo fue el de los medios, no el de los padres. Y mientras el concilio de los padres se realizaba dentro de la fe, era un concilio de la fe que busca la inteligencia, que busca comprenderse y comprender los signos de Dios. El concilio de los periodistas no se desarrollaba naturalmente dentro de la fe, sino dentro de las categorías de los medios de comunicación de hoy, es decir, fuera de la fe. Era una hermenéutica política. Para los medios de comunicación, el concilio era una lucha de poder entre diversas corrientes en la iglesia. Por fin se dará poder al pueblo, ¿no? Y así también la liturgia. No interesaba la liturgia como acto de fe, sino como una actividad de la comunidad. Un poquito respondiendo acá a Bernie, ¿no? No es la liturgia un acto de fe, sino una actividad de la comunidad. Banalización de la idea del concilio ha sido virulenta en la aplicación práctica de la reforma litúrgica. Así esto era lo dominante, lo más eficiente, y ha provocado tantas calamidades, tantos problemas, realmente tantas miserias. Seminarios cerrados, conventos cerrados, liturgia banalizada y el verdadero concilio ha tenido dificultad para realizarse. El concilio virtual era más fuerte que el concilio real. Eso lo dice Benedicto. Y al final termina bonito. Dice, vemos cómo este concilio virtual se rompe, se pierde y aparece el verdadero concilio con toda su fuerza espiritual. Nuestra tarea es la de trabajar para que el verdadero concilio con la fuerza del Espíritu Santo se realice y la iglesia se renueve realmente. ¿Han platicado un poquito con señoras que les tocara el concilio, el mero cambio? ¿Cómo lo perciben ellas? O, bueno, señoras y señores, ¿qué te dice una señora de 60 años del concilio? Bueno, depende del contexto de formación de la gente. Por ejemplo, mi abuelo, que fue bien formado en este tipo de tradición litúrgica, en el seminario San Teófimo en Monterrey y toda la cosa, pues sí sabe muy bien con todo lo que pasó. Él vivió en carne propia la salida en masa de las vocaciones o de la gente que tenía una vocación, cómo se salían de los seminarios y de los conventos y todo este problema. Ahora, otras personas, por ejemplo, te dirían que fue bastante bien o fue bastante buena la, ¿cómo decirlo?, la llegada de las lenguas vernáculas y la reforma litúrgica, porque la gente no entendía en la misa y se ponía a rezar el rosario, porque no sabían lo que estaba pasando. Ahora, en general, me parece que no fue una comprensión completamente adecuada, no termina de haber una hermenéutica, o sea, una interpretación óptima, ni de un lado ni del otro, ¿no? Unos no terminan de entenderse con los otros. Por ejemplo, es imposible hablar con los lefebristas, ¿no? Absolutamente. Y también es imposible hablar con los teólogos de la liberación y no se entienden mutuamente. Y es difícil encontrar un punto medio, pero creo que ya vamos saliendo de la borrachera. Sí, creo que ya. Bueno, hay un obispo que dice que todavía nos quedan 20 años para tocar fondo realmente. Sobre todo aquí en México, que siento que no estamos todavía en el mismo canal, como que todavía estamos mucho en las pachangas en Tuxtla. Seguimos mucho allá. Pero sí, o sea, ciertamente si tú le preguntas a alguien que no sabe del concilio yo solo sé que un día mi mamá me dijo que ya no tenía que ir con velo. Y ya, ¿no? Y ese, por ejemplo, es uno de los ejemplos, bueno, en YouTube soy famosa porque hice un video de por qué se usaba velo en misa, ¿no? Entonces ya me hice de fama. Pero
El chiste es que cuando los medios de comunicación llegaron con los obispos y le dijeron, ¿y van a hablar del velo? ¿No? Porque el velo estaban haciendo el feminismo, ¿no? El feminismo era un pichoncito en esa época. Bueno, el fuerte, ¿no? El de ahorita. Y preguntan, ¿y se va a seguir usando el velo? Y los obispos en un plan de, pues esto no lo estamos hablando, ¿no? O sea, como dice Benedicto XVI, por un lado, los medios queriendo ver cómo malinterpretan o sacan de donde no hay, y los obispos que venían de hablar de, no sé, la Biblia, y llegan y el velo. Y entonces el obispo que respondió en ese día fue, pues no lo hemos discutido. Y el periódico al día siguiente, que ya no se va a usar velo en misa, ¿no? Y entonces las quemas de velos en Estados Unidos, mande. Ahora, por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿hubo más cosas buenas que trajo el concilio o más problemas? Me acorralas, espérame, vamos con lo que sigue, ¿va? Porque les quiero platicar un poquito de cómo se recibió el concilio. Aquí tenemos una muestra de lo que puede pasar el mismo día en el mundo. Por un lado, bueno, no fue el mismo día, ¿verdad? Porque esto es una misa de Adviento, una misa Rorate Caeli. Y aquí tenemos ¿a quién tenemos aquí? A la madre que es Sor Cristina. ¿No? Sor Cristina, ¿han visto el video? No se los voy a poner, ya con mucho trauma. ¿Han visto el video? ¿Sabe qué pasó? Sí. Una monja llegó a audicionar a La Voz Italia. Y ganó. Y sacó un cover de Like a Virgin de Madonna. Hablando obviamente de la vida religiosa, ¿no? Haciendo el cambio de significado. Bueno, recepción del concilio. Los voy a explicar muy rápido, aunque no es tan rápido. Primera postura de recibir el concilio. Ruptura tradicionalista. Tenemos aquí... ¿Dónde se los pongo? A ver, voy a jugar a bajar esto. ¡Ah! Siempre había querido hacer esto. Ya. A ver. Tenemos aquí el año 33. Baja el Espíritu Santo, se funda la iglesia. Y tenemos concilios. 1962, Concilio Vaticano II. Ok, ruptura tradicionalista. A partir de esta fecha, la iglesia es un asco. La iglesia está dominada por el demonio. La iglesia está invadida del mundo, ya no es auténticamente la iglesia. Entonces, este concilio nos rompió. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es todo lo que pasó antes. Y una de las expresiones más radicales de esta postura son los que llaman sedevacantes. Es gente que dice que ahorita no tenemos papa. El que está actualmente en el Vaticano es un hereje. Es un antipapa que está arruinando la fe. Entonces ellos dicen, no vamos a tener papa hasta que Jesús tenga misericordia de nosotros y venga. Esa es una ruptura. No aceptan el concilio y van para atrás. Entonces digamos que son una iglesia en estado de congelada, ¿no? Como vamos a preservarla como la teníamos antes y ya que los demás hagan su relajo, nosotros vamos a ser los guardianes de la fe. Y tenemos hasta acá abajo la ruptura progresista. Es lo mismo, pero al revés. El progresista, ¿qué va a decir? Todo lo que tenemos para acá es basura. La iglesia empezó en 1962 y vamos a empezar año cero. Entonces, ellos no respetan todo lo que teníamos antes. Van a ser, por ejemplo, los sacerdotes que están actualmente celebrando misas, bodas gays clandestinamente. Un ejemplo un poquito menos radical lo tenemos aquí en México con el padre Sodalinde, por ejemplo. No, bueno, estoy diciendo, no es tan radical, no es un ejemplo muy
perdón que dije su nombre, pero, por ejemplo, él dio una entrevista a Playboy, ¿sabía? ¿Saben lo que dijo el padre en su entrevista a Playboy? ¿Lees Playboy entonces? Dio una entrevista en Playboy el padre Sodalibre, un sacerdote católico mexicano, y dijo: yo no entendía el amor, pero entonces conocí a una feligresa y me enamoré. Y me acosté con ella y fue hermoso. Y no lo confesé, porque estuvo bien, porque gracias a eso conocí el amor. Entonces, esto, o sea, son ejemplos, ¿no? Y tiene 1001 colores y formas, ¿no? Los sacerdotes que, por ejemplo, la misa roquera, todas estas son expresiones un poquito de ruptura, como de faltarle el respeto a toda la historia que teníamos atrás y quedarnos en lo que está pasando actualmente. Y eso nos hace perder raíz y nos hace perder identidad, porque ¿en qué te cimientas, no? Pero, pues también los hay. Bueno, tenemos la continuidad, o sea, es decir, tomo esto y tomo esto, ¿no? La continuidad, digamos, pura es la que tratan de lograr nuestros papas. Como vieron en el video del Vaticano, se sigue celebrando en latín, no pasa nada, no hay abusos. Pero sí, por ejemplo, usan el nuevo misal, no pasa nada, ¿no? Celebran de la manera nueva que conocemos. Los hay de este lado y de este lado también, dentro de la iglesia. Aquí ya estamos dentro de la iglesia, por ejemplo. Continuidad inclinada al progresismo. ¿Ustedes pertenecen o han conocido la renovación carismática, por ejemplo? ¿No? ¿No? Bueno. ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué entiendes por eso? ¿La renovación? Bueno, es que los hay de carismáticos a carismaniáticos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo entré a la iglesia empezando por aquí. Yo entré por aquí. Y me encantaba ir, por ejemplo, a conciertos, estos, ¿no? De cielo abierto, ¿no? Que ponen al Santísimo y 3 horas de adoración y vamos a cantar juntos y sacan sus celulares y bien bonito. No están yendo en contra de la doctrina, pero sí están como un poquito más inclinados hacia el progreso, ¿no? Y surgió una expresión que tal vez han escuchado que se dice, es que el espíritu del concilio nos está invitando a hacer tal cosa. El espíritu del concilio nos está invitando a hacer otra cosa. Y es como, más o menos, yo creo que, yo me imagino así al espíritu de Vaticano II. Es un cómic que vi en internet, dice, el espíritu de Vaticano II, tu guía comprensible e infalible para vestirte como la entidad indefinida preferida de todos. A menos que no estés de acuerdo. En este caso, ignora nuestras sugerencias y es aquello que más te acomode. Incluye sábana hecha con mantel de altar antiguo desechado, guitarra acústica, accesorios, aplausos, danza litúrgica, lágrimas silenciosas de miles de años de santos y místicos anteriores a ti. Es una exageración, pero es que mucha gente se ampara en el espíritu del concilio. El espíritu del concilio para hacer progresos. Algunas cosas son buenas, por ejemplo, el que haya más retiros de evangelización, el que se invite a la gente a renovar su bautismo, ¿no? Que es por ese lado por el cual llegué. Oye, te bautizaron de chiquito, ahora acepta a Jesús personalmente, confiésate, vuelve a empezar. Eso está muy bien, está muy bien. Y si se mantiene aquí, ¿no? Continuidad, es decir, estoy respetando todo lo anterior, pero también renuévate, ¿no? Y la continuidad inclinada a la tradición, que es más o menos donde estoy ahorita, un poquito, ¿qué es esto, no? Oye, ¿y si seguimos promoviendo más latín? ¿No? O sea, estaría bien recuperar un poquito la dignidad de nuestras misas. Mande. Oye, Gina, y tú como profesional de la teología, ¿dónde dirías que está la hermenéutica de conciliación? ¿En qué punto está, por ejemplo, para la gente que no está tan apegada o que no sabe tanto latino, no se interesa tanto por la historia de la iglesia, porque evidentemente hay diferentes intereses, ¿no? ¿Cómo hacer que la misa de domingo, la misa a la que van las señoras y los viejitos y los niños, esté más centrado? Tú como profesional, ¿qué dirías? ¿Cómo le podríamos hacer para que haya un mejor entendimiento? Ahí depende mucho de la comunidad. Mira, mi esposo le gusta mucho un blog de un sacerdote que tiene un nombre muy breve, es Fray Z, así se llama en internet. Está en inglés, los que hablan inglés lo pueden buscar. Él dijo, oye,
tengo que mejorar la liturgia en mi parroquia. Y entonces durante un año empezó a catequizar a la gente. Y les empezó a explicar, y un día les pone un reclinatorio en la parte del frente. No les dice nada, simplemente pone el reclinatorio. Y para su sorpresa, todos empezaron a comulgar de rodillas. O sea que casi solo necesitaban eso para empezar a comulgar un poquito con más de respeto. Y empezó en la misa de entre semana a celebrar así, lo que se le llama ad orientem, que no es darle la espalda al pueblo. Bueno, sí es darle la espalda al pueblo, pero no es el objetivo. El objetivo es que fieles y sacerdotes estén viendo al mismo punto, como si estuvieran en peregrinación. Entonces, estoy yendo hacia el cielo, estoy yendo hacia Dios, síganme, ¿no? Que también es una postura muy simbólica. Empezó a celebrar así entre semana. Y el primer domingo que celebró así, ya con toda la comunidad, se enojaron las viejitas. Pero muchos, se enojaron mucho. Y se fueron. Y curiosamente la iglesia se le llenó de familias jóvenes. Familias jóvenes que no conocían tanta dignidad en misa y que dijeron, ay, qué bonito. Que no habían satanizado esto. O sea, las generaciones nuevas estamos un poquito más abiertos a esto. Los que no vivieron el concilio. Entonces, yo siento que los jóvenes vamos a ser los que demos más. ¡Ay, los jóvenes! Bueno, cada vez son jóvenes. Tenemos que dar como el nuevo pasito. Para empezar, de tarea, si nos interesa, pues leer más de liturgia, leer el Sacrosanctum Concilium, leer las instrucciones del misal romano y pues empezar a trabajar poco a poquito en lo que nos toque, ¿no? Creo que ya fue todo. Obviamente tenemos que aspirar a ser neutros, ¿no? Amando la tradición, pero también abiertos a la apertura, abiertos a la renovación eclesial, ¿no? Los elevacantistas vuelven infalible cualquier cosa dicha antes del Concilio Vaticano II. Los modernistas, cualquier cosa dicha después del concilio. Ambos cometen el mismo error. La Iglesia nació hace 2000 años y no hace 50. Despreciar todo lo que había antes del Concilio Vaticano II es perderse de todo aquello que amaron la mayoría de los santos canonizados. Miren, esta foto a mí me gusta porque es un poquito, una expresión un poquito de lo que yo les decía. El que está inclinado un poquito más hacia la parte tradicional y el que está inclinado un poquito más hacia la renovación. Hasta el momento, los dos creen lo mismo. O sea, yo en el Papa Francisco, salvo algún desliz que es más casual que mala fe, el Papa Francisco cree lo mismo que el Papa Benedicto. Pero miren, ¿qué pasa? El Benedicto XVI quería rescatar el deseo de custodiar el sentido de lo sagrado, por eso Benedicto XVI sacaba siempre casullas de 200 años de antigüedad, vasos sagrados muy viejos, ¿no? Como queriendo enamorar de esto, ¿no? O sea, miren esta riqueza y se las comparto, ¿no? O sea, véanla, admírenla y que esto los lleve a Dios. En cambio, el Papa Francisco está más hacia el lado de, oigan, obispos ya dejen de vivir como superestrellas, ¿no? O sea, de hecho tuvo ahorita que quitarle su cargo a un obispo porque se gastó creo que $30 millones remodelando su casa, ¿no? Entonces aquí el Papa Francisco le está dando énfasis a la parte de predicar con el ejemplo, predicar la sencillez, como remitir un poquito más a Jesús, a los valores del Evangelio, y no está mal, y esto tampoco está mal, la parte de darle como valor a todo lo que nos precede, toda la tradición de la Iglesia. Entonces, no a la arrogancia de quien elimina el Concilio Vaticano II por tradicionalismo o liberalismo. El Concilio Vaticano II no se entenderá mientras no se asimile con recta intención, con amor a la verdad y compromiso de conocerla. Mucho amor a la verdad, de todos. Y obviamente nosotros, buscar una fe integral, que tengamos coherencia entre lo que se cree, se ora y se vive. No puedo hablar tanto como quisiera, pero me pueden buscar en Facebook como la mamá teóloga. Ahí me pueden agregar y mandarme, bueno, es página, entonces le pueden dar like o no denle el like, no pasa nada, pero me pueden mandar inbox ahí si tienen dudas. Entonces, y ya si quieren hacer alguna pregunta ahorita, tenemos un ratito.
tu imagen, ¿no? Hace unos meses, cuando iba a venir el Papa, igual nos dieron una plática de esa diferencia, ¿no? Benedicto XVI, que era un Papa, es una persona muy inteligente, demasiado conocimiento, y la otra parte, ¿no? Que es el Papa Francisco, que en este momento de crisis que tienen los católicos, necesita un Papa vender, ¿no? Entonces, lo que es el Francisco es una persona muy carismática que, o sea, hace clic con muchísimas personas, ¿no? O sea, tú te sientes identificado en algún gesto, en alguna cosita de humildad, rasgos sencillos que tiene. Entonces, y una vez Richard me lo platicó, ¿no? Dejó muchísimas cosas el Papa Francisco, el carro, y cambió muchos, por más humilde. Era como que estoy viendo tu imagen, ¿no? A lo mejor sí, lo pones muy tradicionalista la parte, y a lo mejor lo estoy viendo muy como postmodernista. Progresista, ¿no? Sí. Pero también sigo como que esa corriente y empatía también con el Papa Francisco, ¿no? Sí, claro. Siento que sí tiene que haber un cambio y no para mal, sino que nosotros también como ejemplo de cristianos, católicos que somos, seguir un poquito más lo que nos pone el Papa Francisco. Ok. ¿Alguien más? Pues a lo mejor igual complementando lo de Charlie, la fe integral, ¿no? Por eso en lo que se cree, se ora y se vive. Yo creo que pues, igualmente como dice Charlie, el Papa Francisco pues está haciendo una labor como de pues demostrar otra cara a lo mejor de lo que es la iglesia. Sí. Yo lo único que quiero decir aquí es que también lo interesante sería entender cuál fue la finalidad del concilio, ¿no? Es decir, no que las personas, o sea, el hecho de que las personas ya no fueran a misa, simplemente porque ya estamos en los 60, tal, ya no me interesa. No solo estás mal, sino que ya es indiferente. Y yo considero, ahorita creo que me das tu opinión, que esa indiferencia fue lo que llevó a la formación del concilio. Es decir, no es que haya herejías, sino que lo que existe es una indiferencia. Y lo que no quiero es, ahora sí que, no va a sonar mal, pero como una empresa es quedarme sin clientes, pues, ¿no? O sea, yo creo que la iglesia pensó un poquito así y dijo, o nos renovamos, o la gente, o va a haber 5 viejitas a punto de morir en misa. Ya, ¿no? O sea, ¿cómo ves eso? O sea, sí, como... y no porque, perdón, voy a hacer el comentario breve. Lo que yo he visto es que en un inicio puede que una misa muy viva atraiga gente, ¿no? Pero a la hora de perseverar son más fuertes las parroquias que son más conservadoras, porque por lo general atraen gente muy superficialmente, con sentimientos muy superficiales, es decir, me gusta la música, me gusta el padre, el coro se derrumba y dejan de ir a misa, el padre lo cambian de parroquia y dejan de ir a misa. Entonces el chiste es que sea algo significativo, que realmente logres dar raíz a la gente. Entonces sí está bien llenar el espíritu, o sea, renovarlo, pero como con formación, no a base del sentimiento, no a base de la víscera de que la gente llore, sino que realmente entiendan qué está pasando. Y así sea en español, sea en latín, la gente lo va a entender. Y si no hay fondo, sea en español y sea con títeres, y sea con sketches y con disco, la gente no lo va a entender. A ver, hay otros. Sí, yo, es un poquito como complementar lo que ahorita estaban diciendo. Nosotros pertenecemos a la arquidiócesis de Tlalnepantla. Y entonces ahí, está bien. O sea, ahorita que dices del concilio, lo hemos podido ver porque trabajamos con ciertos sacerdotes en ciertos grupos. Y sí, efectivamente, pues es como todo, ¿no? Hay corrientes progresistas, corrientes tradicionalistas. De hecho, a veces ni en los mismos sacerdotes a veces ponen de acuerdo en qué rumbo tomar, ¿no? Pero yo creo que ahorita, como decía, es parte importante los cursos de formación, demás,
porque lo que nos decían es que debemos de aprender que la fe es que sea por amor, ¿no? O sea, por ejemplo, de los números, ¿cuántos sacerdotes no se asoman y dicen, hay mucha gente? Pues sí está bien, ¿no? Pero, como tú decías ahorita, si va una persona que le gustó el coro, o porque el padre dice la homilía muy padre, o muy agradable, además, el Papa lo decía, ¿no? Si los métodos de evangelización son lo que precisamente es lo que hay que cambiar, ¿no? O sea, hay que enseñar a las personas así, hasta el tuétano en la fe, ¿no? Porque hay que saber lo que comentaban, saber interpretar qué significa la misa, qué es sin perder la solemnidad, ¿no? Sí. O sea, y eso creo que te va enamorando más realmente de lo que somos y del mismo Señor Jesucristo. Y yo creo que ahorita es así como, pues hay de todo, ¿no? La viña del Señor hay de todo, pero yo creo que lo importante es sí no perder el rumbo, ¿no? De qué somos y sobre todo pues es como un estilo de vida que ya que te enrolas, pues vas a tener que estudiar pues, siempre, ¿no? O sea, porque realmente ni todos sabemos y desconocemos todo, ¿no? O sea, entonces yo creo que eso siempre aprender y tener esa humildad, ¿no? De decir, pues no lo sé, porque yo te puedo decir que estoy en un equipo de vicaría y hay cosas que no dicen, no lo sé, entonces pues hay que estudiar, hay que prepararte. Sí, sobre todo, bueno, aquí es para los católicos y especialmente para los que tienen una responsabilidad parroquial, ¿no? Que son catequistas, pues estar bien formados. Y pues les digo, ¿me pueden buscar en Facebook? Si me mandan un inbox, yo les digo dónde pueden ir a misa en latín antigua, en la Ciudad de México. Porque ahorita ya no me dio tiempo. Pero también los que tengan interés en conocer ese lado, es un poquito como en Matrix, ¿no? Le entras y es posible que cambies para siempre, como fue mi caso. Pero pues estaría bien, ya hay capillas aquí en la Ciudad de México que están como retomando también esa misa. No está prohibida, no es del diablo, al contrario es muy válida. Entonces si les interesa les puedo pasar el dato. Yo voy a ir el domingo, entonces si alguien quiere ir, nos vemos ahí, les presto mi misal. Pues les doy rápido el nombre, en sigla. Son la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Así búsquenlo. Y tienen una capilla en el centro donde celebran únicamente la misa tridentina. Para que la conozcan, si tienen curiosidad de ir. Ahí te prestan el misal. Las chicas vayan de falda y con velo. Bueno, con un pañuelo, no hace falta que te compres una mantilla española, ¿no? Y si no, ahí tienen velos. Los chicos también sin playeras de Winnie Pooh o metálica o yo qué sé. Y yo creo que les puede gustar y ya se me acabó el tiempo. Así que muchas gracias. Una hermana, sí. Giovanna. Actualmente está en el convento. Es prenovista. Yo voy a conseguir una Pascua juvenil. Sí, ahí andábamos unos de Tlane también. Ahorita que vi la vida dije, a ver si... Mira qué chiquito es el niño. Muchas gracias. Saluda. Sí, sí. Bueno, ¿de parte de quién es? No sé cómo te llamas. Ricardo López.